Bienvenido al canal Tu Mejor Versión, tu espacio de crecimiento personal. Aquí hablamos de fuerza interior, transformación y disciplina. Si quieres seguir creciendo y despertar todo tu potencial, suscríbete ahora y acompáñanos en este camino hacia tu mejor versión. Hay momentos en la vida en los que una sola frase puede cambiar el rumbo de una conversación, de una relación, incluso de un destino completo. Y aunque muchos nunca lo notan, todos hemos sentido ese instante en el que alguien pronuncia algo tan preciso, tan cargado de intención y claridad, que uno no puede evitar detenerse y pensar. Como lo dijo tan bien, esa sensación, esa mezcla de admiración y curiosidad, es el centro de lo que estás a punto de escuchar. Porque dominar la forma de hablar no es un talento reservado para unos pocos. Es una habilidad construida sobre una psicología específica que Napoleon Hill estudió, comprendió y enseñó durante décadas, y que hoy vamos a explorar de una forma tan profunda y práctica, que quizá, cuando este mensaje termine, tú mismo descubras que también puedes provocar ese efecto magnético en quienes te escuchan. Por eso, mientras te sumerges en esta historia, quiero invitarte a que prestes atención a cada idea, cada imagen, cada emoción, porque al final te voy a pedir que comentes una sola palabra, una muy particular, que te conectará con la esencia de este mensaje, pero aún no revelaré cuál es. Solo escucha. Mientras avanzamos, quiero llevarte a un momento que probablemente te será familiar. Imagina que entras a una sala llena de personas, no conoces a casi nadie, pero hay un murmullo de conversaciones, risas, expresiones que parecen flotar en el aire como pequeñas vibraciones. Observas cómo algunos hablan y capturan la atención de quienes los rodean, mientras que otros, aunque digan cosas interesantes, no parecen generar ningún impacto especial. ¿Has sentido alguna vez esa diferencia? Ese contraste sutil entre quien simplemente habla y quien convence, entre quien usa palabras y quien crea emociones. Napoleon Hill decía que el éxito está profundamente ligado a la capacidad de influir en la mente de otros, pero no desde la manipulación, sino desde la claridad de propósito, la convicción interna y el dominio psicológico del lenguaje. Y es aquí donde comienza esta historia que, aunque parece simple, revela un principio poderoso. Hace algunos años conocí a un hombre llamado Elías, alguien que no destacaba físicamente ni tenía una presencia particularmente imponente. De hecho, pasaba bastante desapercibido en casi cualquier entorno. Sin embargo, cada vez que hablaba, la gente se volvía hacia él, como si su voz tuviera una fuerza misteriosa. Yo mismo lo noté la primera vez que lo escuché. No hablaba fuerte, no hablaba rápido, no hablaba con gestos exagerados, pero cada palabra parecía tallada con precisión, como si hubiera sido construida para actuar directamente sobre la mente del oyente. Le pregunté cuál era su secreto, y él sonrió, no con arrogancia, sino con una calma casi científica, y me dijo: no hablo para que me oigan, hablo para que sientan lo que digo. Las palabras son herramientas, pero la psicología detrás de ellas es lo que cambia la vida. Esa frase me acompañó durante mucho tiempo. Elías continuó explicándome algo que Napoleon Hill hubiese aplaudido, que la persuasión no consiste en acumular palabras impactantes, sino en comprender la estructura emocional de quien escucha. Me dijo que cada ser humano se mueve por deseos, sueños, temores y expectativas, y que cuando uno aprende a hablar alineándose con esos motores internos, entonces la comunicación deja de ser un intercambio de sonidos y se convierte en un puente directo hacia la acción. Sin embargo, lo más interesante vino después, cuando confesó que no siempre había sido así. Elías me contó que durante años fue una persona tímida, insegura y con una profunda dificultad para expresarse.
se quedaba callado en reuniones, evitaba hablar en público y muchas veces perdía oportunidades simplemente porque no sabía cómo comunicar lo que pensaba. Hasta que un día, por casualidad, cayó en sus manos un libro de Napoleon Hill. No lo leyó de inmediato. De hecho, lo dejó en una repisa durante semanas, pero una noche, cansado de sentirse pequeño en un mundo de voces grandes, decidió abrirlo. Y entonces ocurrió algo que él describe como un despertar psicológico. En lugar de leerlo rápido, lo estudió, lo analizó, lo subrayó, comenzó a notar que detrás de cada enseñanza sobre riqueza, éxito y logro personal, había una constante: la mente como constructora invisibles de las realidades que experimentamos, la mente como filtro de interpretación, la mente como motor de acción, y en especial, la mente como receptora de influencia cuando las palabras se usan con inteligencia. Ese fue el punto de quiebre que transformó su vida. Me contó que empezó a practicar a diario, no frente a un público, sino frente al espejo. Anotaba frases, las decía en voz alta, modificaba la entonación, jugaba con pausas, eliminaba palabras innecesarias y sobre todo se entrenaba para sentir la emoción detrás de lo que decía, porque comprendió que nadie puede transmitir una emoción que no habita en su interior. Y aquí viene uno de los principios más importantes de Hill. Lo que la mente puede concebir y creer, puede lograrlo, pero Elías lo reinterpretó desde el lenguaje. Lo que la mente puede sentir con claridad, puede comunicarlo con poder. Ese fue su mantra. Lo sorprendente es que con el tiempo, la transformación comenzó a manifestarse en pequeñas situaciones cotidianas. En el trabajo, cuando antes apenas aportaba en reuniones, ahora sus ideas eran escuchadas con respeto, no porque fueran completamente distintas, sino porque las expresaba de forma que conectaban con la necesidad emocional del equipo. Cuando propuso un proyecto nuevo, lo planteó no como un simple beneficio para la empresa, sino como una oportunidad para que cada miembro pudiera demostrar su talento. Eso es psicología de la persuasión. Unir tu mensaje al deseo profundo del otro. Sin embargo, lo más impactante ocurrió en una situación muy distinta. Un día recibió una llamada inesperada. Su hermano menor había tenido un accidente y estaba en estado crítico. Elías corrió al hospital. La familia estaba desesperada. Su madre lloraba. Su padre estaba paralizado. En medio de ese caos emocional, todos necesitaban una voz que los sostuviera, y esa voz fue la de él. Recuerda que nunca antes se había sentido tan preparado para hablar, y aún así no pronunció discursos largos ni frases heroicas. Solo dijo exactamente lo que su familia necesitaba: calma, presencia, claridad, las palabras correctas, dichas en el tono correcto, en el momento correcto, pueden salvar no solo decisiones profesionales, sino corazones, vínculos y vidas enteras. Esa noche comprendió que dominar la psicología del lenguaje persuasivo no se trata únicamente de convencer, sino de conectar, de sostener emocionalmente a quienes te rodean. Aunque parezca sencillo, es un poder inmenso. Cuando me relató esto, pude ver en sus ojos algo que va más allá de las técnicas, una conciencia profunda del impacto real que las palabras pueden tener en el mundo. Y aquí es donde todo se une con lo que Hill enseñó durante décadas, que el lenguaje no es solo comunicación, sino creación. Cada vez que hablamos, moldeamos percepciones, despiertan emociones y construimos futuros. Por eso digo que este mensaje no es solo una reflexión. Es una invitación a que descubras ese poder en tu propia voz, porque está ahí, esperando a que decidas usarlo con intención. Y para que sigas completamente dentro de esta experiencia, recuerda que al final te pediré que comentes una palabra específica que define la esencia de este poder. Pero aún no es momento, falta mucho por recorrer, y lo mejor está por venir. Y mientras avanzamos, quiero que imagines algo más profundo.
Piensa en la última vez que alguien te hizo cambiar de opinión sin que lo notaras. Quizá fue un amigo recomendándote una película que al principio no querías ver, o un compañero de trabajo convenciéndote de apoyar una idea que al inicio no te parecía interesante. No fue la lógica lo que te movió, aunque seguramente hubo argumentos, fue algo más sutil. La forma en que esa persona te habló, la emoción que transmitió, la confianza detrás de sus palabras. Justo eso es lo que Napoleon Hill trató de revelar cada vez que hablaba sobre el poder invisible que un ser humano puede ejercer sobre otro cuando comprende cómo funciona la mente. Y este es el punto clave: hablar de manera inteligente no se trata de sonar inteligente, sino de activar en el oyente una sensación de claridad, de posibilidad o de urgencia que se convierta en acción. Recuerdo que Elías me decía siempre: la gente no sigue palabras, sigue sentimientos. Y lo ejemplificaba de una manera muy particular. Me contaba que una vez, durante una capacitación en su trabajo, el instructor comenzó a explicar un proceso técnico complicado. Nadie entendía nada. Era como si las palabras rebotaran en una pared invisible. Entonces, sin aviso, el instructor se detuvo, respiró hondo y dijo: sé que esto puede sonar difícil, pero quiero que imaginen que están aprendiendo una herramienta que puede hacerles la vida más fácil, darles más control y abrirles nuevas oportunidades. No es un proceso, es poder. De repente, toda la sala se transformó. Las mismas palabras, explicadas con otro enfoque, despertaron otra emoción. Eso es psicología pura. No cambió la información, cambió el significado emocional, y eso es lo que Hill repetía constantemente. El significado siempre vence a la información. Objetivo, si quieres dominar el lenguaje persuasivo, no es llenar al oyente de datos, sino encender en su interior una interpretación que le resulte irresistible. Por eso es crucial que entiendas que la gente no recuerda exactamente lo que dijiste, pero nunca olvida cómo los hiciste sentir. Y aquí aparece otro punto poderoso: la intención. Porque aunque no lo creas, la intención con la que hablas se transmite incluso si no la mencionas. Si hablas con prisa, se siente. Si hablas con inseguridad, se nota. Si hablas con convicción, también se nota. Elías me contó una experiencia que marcó su comprensión de este principio. Fue cuando tenía que presentar un proyecto importante frente a directivos de alto nivel. Preparó cada palabra, cada ejemplo, cada argumento. Sin embargo, el día de la presentación estaba nervioso, tanto que sus manos temblaban. Sabía que no podía permitirse fallar. Antes de entrar a la sala se detuvo frente a un espejo y se dijo a sí mismo: no estás hablando para impresionar, estás hablando para aportar valor. Esa frase calmó su mente, y cuando comenzó a hablar, la diferencia fue evidente. No era la exposición perfecta de un experto, sino la claridad sincera de alguien que creía profundamente en lo que decía. El resultado: el proyecto fue aprobado, no porque fuera el mejor técnicamente, sino porque la emoción detrás de sus palabras hacía evidente que era una oportunidad real. Ese día comprendió algo más profundo. Cuando hablas desde una emoción alineada con tu mensaje, tu voz cambia, tu postura cambia, tus pausas se vuelven naturales, tus palabras tienen más peso. Napoleon Hill llamaba a eso la expresión del propósito definido. Y aunque suene abstracto, es una fuerza real. Es lo que sientes cuando alguien dice algo que nace de una convicción interior tan clara que no puedes evitar prestarle atención. Pero Elías no se detuvo allí. Siguió practicando, observando, analizando conversaciones. De hecho, me confesó que uno de sus ejercicios favoritos consistía en escuchar a la gente en restaurantes, parques, cafés, no para criticarlos, sino para detectar patrones: quién hablaba mucho pero decía poco,
quién hablaba poco pero decía mucho, quién generaba acuerdos, quién generaba rechazo, quién provocaba confianza instantánea, y descubrió algo fascinante: casi siempre quienes lograban una conexión emocional con otros tenían tres características comunes. La primera, hablaban con imágenes. No decían tenemos que mejorar, decían tenemos que dejar de caminar a oscuras y encender la luz. La segunda, mantenían la calma, incluso cuando las emociones del entorno eran turbulentas. La tercera, hacían que el oyente se sintiera parte del mensaje, no un espectador. Esas tres claves lo llevaron a convertirse en un comunicador tan confiable que incluso personas que no lo conocían terminaban abriéndose con él. Me contaba que una vez, en un viaje largo en autobús, se sentó junto a una mujer mayor que parecía tensa. Él simplemente dijo: a veces los trayectos largos nos hacen pensar más de lo que quisiéramos. Ella lo miró sorprendida y, sin saber cómo, comenzó a contarle su historia, que estaba viajando para cuidar a su hermana enferma, que tenía miedo, que se sentía sola, y Elías no la interrumpió. No necesitó dar consejos, solo dijo en el momento exacto: es normal sentir miedo cuando amas. Esa frase, pequeña pero cargada de sentido, la mujer la repitió varias veces como si fuera un bálsamo. Eso es poder psicológico. Eso es hablar de forma inteligente. No porque uses palabras complicadas, sino porque usas las palabras correctas. Aquí es donde quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has querido expresar algo importante, pero sentiste que tus palabras no alcanzaban? ¿Cuántas veces has visto a alguien perder una oportunidad, una relación o un momento crucial, simplemente porque no supo comunicar lo que llevaba dentro? Hill decía que la riqueza más grande que una persona puede desarrollar es la capacidad de influir positivamente en otros, y que esa habilidad es un puente hacia cualquier logro. Y lo decía no desde la teoría, sino desde años de estudiar a miles de personas exitosas. Todos ellos tenían algo en común. Sabían hablar de manera que despertaban emoción, claridad y acción. Pero la parte más transformadora de todo esto llegó cuando Elías decidió aplicar la psicología del lenguaje persuasivo en sus relaciones personales. Me dijo que antes era de los que evitaba conflictos, de los que preferían callar para no incomodar. Pero un día comprendió que callar también es una forma de hablar, y a veces una muy dañina. Sí, que comenzó a decir lo que pensaba, pero no desde la impulsividad, sino desde la claridad emocional. En lugar de decir me molesta esto, decía cuando ocurre esto, me hace sentir de esta forma porque para mí es importante esto otro. Y la reacción de la gente cambió. Donde antes había tensión, ahora había comprensión. Donde antes había distancia, ahora había conexión. Ese es el poder de hablar con intención. Cuando entiendes la emoción detrás del mensaje y la comunicas con respeto, no generas pelea, generas crecimiento. Incluso me contó una anécdota particularmente reveladora. Fue cuando decidió pedirle perdón a alguien con quien llevaba años sin hablar. Antes habría dicho algo como perdón por lo que pasó, pero esta vez se detuvo, respiró y dijo: he pensado mucho en lo que ocurrió y comprendí que, aunque no era mi intención, mis palabras te lastimaron. Lo lamento de verdad y quiero que sepas que valoro lo que hubo entre nosotros. Esa persona se quebró al escucharlo, no porque fueran palabras perfectas, sino porque eran sinceras, humanas, maduras. Esa es la clase de comunicación que mueve el mundo, y esto nos lleva a una conclusión importante antes de pasar a la última parte de este mensaje. Dominar la psicología del lenguaje persuasivo es mucho más que aprender técnicas, es aprender a mirar al otro, a sentir lo que siente, a encontrar el puente emocional que une tu mensaje con su mundo interior. Si dominas ese puente, dominas el impacto de tus palabras, y eso, créeme, cambia tu vida completa.
Recuerda que al final te pediré que comentes una palabra que sintetiza este poder. Pero todavía no. Falta la parte final, la que lo une todo, la que da sentido y cierre a esta experiencia. Y ahora que hemos recorrido este camino juntos, quiero que te detengas un momento y pienses en algo esencial. Durante toda tu vida has usado palabras, todos los días, miles de veces, pero ¿cuántas de esas palabras han sido realmente tuyas? ¿Cuántas han nacido desde la conciencia, desde el propósito, desde ese espacio interior, donde no solo expresas lo que piensas, sino lo que verdaderamente quieres provocar en el mundo? Eso es lo que diferencia a quien habla por inercia de quien habla con inteligencia. Y aquí empieza el cierre de esta historia, la parte en la que todo lo que has escuchado empieza a acomodarse dentro de ti con una claridad que quizá no habías sentido antes. Elías me contó una última historia antes de que dejáramos de vernos por un tiempo. Dijo que un día asistió a una conferencia sobre liderazgo. El auditorio estaba lleno, la luz tenue, un murmullo constante de gente acomodándose en sus asientos. Cuando el conferencista salió al escenario, no dijo «Hola», no dijo «Buenas tardes», ni siquiera se presentó. Solo se quedó en silencio durante varios segundos que parecieron eternos. Luego caminó lentamente hacia el centro del escenario, miró fijamente al público y preguntó «¿Cuántas veces has perdido oportunidades solo por no saber decir lo que necesitabas decir?». Esa frase cayó sobre la sala como un martillazo emocional. Pero Elías recordaba únicamente tres cosas: la pausa inicial, la pregunta poderosa y la sensación de que cada palabra tenía un propósito exacto. Y eso lo inspiró a llevar su práctica a un nivel más profundo. Comenzó a estudiar no solo cómo hablaba él, sino cómo funcionaba la mente de quien lo escuchaba. Descubrió algo sorprendente. La mayoría de las personas no están realmente escuchando lo que dices. Están escuchando cómo lo que dices impacta su propia historia interna. Por eso, dos personas pueden oír la misma frase y sentir cosas completamente distintas, y por eso, quien domina la psicología del lenguaje persuasivo no se centra únicamente en el mensaje, sino en la experiencia emocional que construye para el oyente. Hill hablaba precisamente de eso cuando mencionaba la importancia del poder maestro, esa capacidad de influir en la mente de los demás para construir resultados superiores. Lo que no siempre se explica es que ese poder no nace de imponer una idea, sino de despertar en el otro la sensación de que la idea también le pertenece. Y esa es, quizá, la habilidad más fina que un ser humano puede desarrollar: convertir sus palabras en un espejo en el que los demás puedan verse reflejados. Elías decidió poner en práctica este último descubrimiento en un proyecto personal. Desde hacía tiempo quería emprender, pero no sabía por dónde empezar. Tenía ideas, tenía motivación, pero no tenía claridad. Fue entonces cuando aplicó un ejercicio que Hill sugería en sus enseñanzas: escribir su propósito con palabras tan claras y persuasivas que lo inspiraran incluso a él mismo. Así que tomó una libreta, respiró profundo y comenzó a escribir no lo que quería hacer, sino por qué quería hacerlo. Escribió cómo quería que las personas se sintieran al interactuar con su proyecto, qué transformación quería provocar en ellas, qué emoción quería dejar en cada experiencia. Cuando terminó, se dio cuenta de algo revelador:
Por primera vez, sus propias palabras lo habían convencido a él. Ese fue el día en el que comprendió que la persuasión es un círculo que empieza en uno mismo. No puedes inspirar si no estás inspirado. No puedes mover a otros si tú no estás en movimiento. No puedes influir positivamente si tus palabras no nacen de una convicción real, y esa convicción se alimenta de claridad interna. Hill lo llamaba la chispa del deseo ardiente. Yo lo llamo una brújula emocional. Elías lo llamó simplemente verdad. Ese día decidió emprender, y aunque no fue fácil, cada conversación, cada negociación, cada presentación la construyó desde esa verdad interna. Y eso hizo que, poco a poco, su proyecto comenzara a crecer. Pero lo más importante no fue el éxito del emprendimiento, sino la relación que desarrolló consigo mismo. Me dijo una frase que todavía recuerdo: hablar bien no me hizo convencer al mundo. Me hizo convencerme a mí de que yo también merecía espacio en él. Y ahí entendí que la psicología del lenguaje persuasivo no solo transforma cómo te comunicas con otros, sino cómo te comunicas contigo. Cambia tu identidad, tu postura frente a la vida, tu sentido de posibilidad. Porque cuando descubres que tus palabras tienen poder, comienzas a tratarlas como herramientas sagradas. Y llegamos entonces al momento final, al cierre que une todo esto con tu vida y con lo que estás a punto de hacer después de escuchar este mensaje. Quiero que pienses en algo. ¿Qué pasaría si a partir de hoy, cada palabra que dijeras fuera una pieza consciente de construcción? ¿Qué pasaría si cada conversación fuera una oportunidad para conectar más profundamente, para influir con más verdad, para abrir posibilidades donde antes había límites? ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a hablar como esos líderes, como esas personas que admiras, como aquellos que logran que una simple frase permanezca en tu mente durante días? La psicología del lenguaje persuasivo no es una teoría complicada ni una técnica secreta. Es una forma de presencia. Es la decisión de hablar desde un lugar más profundo, más humano y más estratégico al mismo tiempo. Es la habilidad de entender que las palabras son energía y que dependiendo de cómo las uses, pueden construir puentes o levantar muros, abrir puertas o cerrarlas para siempre. Por eso, dominar esta habilidad no es un lujo. Es una necesidad en un mundo donde la comunicación moldea tu destino más que cualquier otro factor. Hill lo sabía. Elías lo aprendió. Tú estás a punto de integrarlo. Quiero que recuerdes algo para siempre. Cada conversación es una oportunidad. Cada palabra es una herramienta. Cada emoción es un mensaje. Y cada vez que hables, estás dejando una huella psicológica en la mente del otro. Lo que decidas hacer con ese poder depende completamente de ti. Puedes usarlo para construir confianza, para acercarte, para inspirar, para transformar, o puedes seguir hablando sin pensar y dejar que las oportunidades pasen de largo. La diferencia entre un camino y otro es tu nivel de conciencia, y aquí llega la lección final. Hablar de forma inteligente significa hablar para crear claridad, crear conexión, crear inspiración, crear cambios reales. Y cuando entiendes que cada palabra es una pieza de tu legado, comienzas a usarla con dignidad, con propósito y con intención. Esa es la verdadera esencia de la persuasión que Napoleon Hill quiso transmitir al mundo: no manipular, no imponer, despertar. Por eso, antes de terminar, quiero pedirte algo. Quiero que pienses en una palabra que resuma lo que has sentido, lo que has entendido, lo que te ha movido durante este mensaje. Una palabra que refleje tu compromiso con tu nueva forma de comunicar, con tu poder interno, con tu capacidad de influir positivamente en quienes te escuchan. Y cuando la tengas, quiero que la escribas en los comentarios, no por mí, sino por ti, porque escribirla es el primer acto consciente de tu nueva manera de hablar, de tu nueva manera de conectar, de tu nueva manera de estar en el mundo. ¿Cuál es esa palabra? Escríbela ahora
Y antes de que este mensaje llegue definitivamente a su final, quiero regalarte una última imagen, una última historia que complete este viaje y que deje latiendo en tu mente la certeza absoluta de que dominar la psicología del lenguaje persuasivo no es un don mítico reservado para unos pocos, sino una habilidad que se cultiva, que se entrena y que se convierte con el tiempo en una extensión natural de tu identidad. Imagina a Elías muchos años después de todo lo que te he contado. Imagina que está dando una charla frente a jóvenes que, como él en su pasado, se sienten inseguros, pequeños o invisibles, en el ruido de un mundo lleno de voces fuertes. Él los observa en silencio, como hizo aquel conferencista que lo marcó, y siente algo que no había sentido antes: gratitud, gratitud por cada palabra que alguna vez le tembló en la boca, por cada conversación que tuvo miedo de iniciar, por cada momento en el que sintió que no era suficiente, porque ahora entiende que sin esos momentos jamás habría desarrollado el poder de comunicarse con intención y jamás habría llegado al lugar en el que está. Si te está gustando el video, te invito a suscribirte. Eso me ayudaría mucho para seguir creando más contenido de calidad. Cuando comienza a hablar, no lo hace desde la técnica, aunque las domina todas, lo hace desde la humanidad, les cuenta su historia sin adornos innecesarios, sin pretender impresionar, solo para mostrar que todos los que alguna vez se sintieron perdidos pueden aprender a usar su voz como una brújula interna. Les explica que el lenguaje persuasivo no trata de ganar argumentos, sino de ganar claridad. No trata de manipular emociones, sino de acompañarlas. No trata de sonar perfecto, sino de ser auténtico, con un propósito claro. Y mientras habla, ve cómo algunos jóvenes levantan la cabeza, cómo otros dejan de mirar el suelo, cómo unos pocos comienzan a tomar notas con una energía distinta. Ahí comprende que lo que Napoleon Hill dejó al mundo no fue un conjunto de frases memorables, sino un modo de pensar que, aplicado al lenguaje, se convierte en una herramienta para liberar el potencial humano. Y entonces dice algo que quiero dejarte como cierre final. Hablar bien no es un arte, es un acto de amor. Amor por ti, porque te permite expresar lo que llevas dentro. Amor por los demás, porque les das algo que pueden comprender, sentir y usar para crecer. Esa frase queda flotando en el aire, y aunque la charla continúa, en realidad ese es el punto que transforma el ambiente. Los jóvenes lo sienten, Elías lo siente, tú lo sientes ahora mismo, porque cuando una palabra nace desde el lugar correcto, se convierte en una semilla que cae justo donde tiene que caer. Y ahora sí, después de este último tramo, después de este camino completo, es tu turno. Piensa, siente y elige. Escribe en los comentarios una palabra que represente tu compromiso, tu despertar, tu propósito o tu decisión. Esa palabra será tu ancla y tu punto de partida. Te escucho. Si te ha gustado el video, te invito a suscribirte y dar me gusta. Esto me ayudaría mucho a seguir creando más contenido y así juntos poder alcanzar nuestra mejor versión.